Sí, queremos aprovechar de saludar de inmediato a la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de explicar acá nuestra reforma tributaria. Vino justo antes, porque a las 11 va a hacer noticias su Ministerio de Hacienda, porque hay anuncios, ¿verdad?, del gobierno de ayudas directas. ¿Un bono? Efectivamente, preferiría esperar el anuncio del presidente respecto a estos temas, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con la reforma tributaria, es algo que se va a ejecutar de inmediato. Efectivamente, justamente son políticas específicas para la contingencia hoy día, que tiene que ver con estos temas de inflación, ¿cierto? La guerra en Ucrania que ha afectado cosas que no esperamos, entonces fortalecer un poco los planes que ya hemos estado haciendo. Chile apoya, digamos, fortalecer algunas áreas ahí. Pero claro, la reforma tributaria pretende responder a unas necesidades de Chile que son como de largo plazo, más estructurales, ¿sí? Que necesitan políticas públicas permanentes, no de contingencia, sino que permanentes, y por eso uno hace una reforma tributaria porque necesita ingresos permanentes para financiar estas políticas públicas permanentes, y nosotros esperamos con eso recaudar suficientes recursos. ¿Cuánto se espera recaudar? Lo que se espera recaudar en el 2026 es 4,1% del PIB. Eso es, por ejemplo, hoy día lo que se recauda es aproximadamente 20% del PIB. Ya, entonces igual es un aumento significativo. Gradualmente, por eso también es importante hacerlo gradual, digo, por la misma contingencia, entonces vamos a ir gradualmente aumentando. Recién en el 2024 el primer aumento más grande, y de ahí ir aumentando gradualmente hasta el 2026. Y la idea es financiar necesidades que tienen también las personas que hace años se demandan, cierto mejoramiento de las pensiones, el sistema de salud, que es tan importante. Hoy día lo vemos justamente con las emergencias sanitarias para los niños y en el resto del país. También demandas de descentralización fiscal, que lleguen más recursos a las regiones. Nosotros fuimos a las regiones, de hecho, por un proceso de diálogo. Las regiones necesitan también más recursos. Y esos son un poco los objetivos. Y hay otro plan, que es un plan de desarrollo productivo, que para el gobierno igual es importante, como aumentar la productividad en Chile. Ese es la segunda tanda de la reforma que se presenta después, ¿verdad? Vamos conociendo, desmenuzándola para entender cuál es la propuesta que ustedes hacen al Parlamento, ¿no? La estructura, Nati. La estructura de esta reforma tributaria. Estamos viendo también, tenemos una gráfica preparada porque tiene varios aspectos. Por una parte, impuestos personales a la renta y al patrimonio. Eso es súper importante porque acá empieza la discusión de ¿voy a tener que pagar yo impuestos sí o no? Eso lo vamos a ir viendo en detalle para poder explicar y que se entienda también si es que a usted que está en la casa le va a tocar pagar algún impuesto por el patrimonio que tiene, por las rentas que recibe. También el royalty a la gran minería, donde va a haber ahí también algún cambio para gravar con mayor royalty, con mayor impuesto a la minería, y que entre también una cantidad importante. Reducción de la evasión y la elusión de los impuestos. Esto, si no me equivoco, es lo que tiene que ver con el tema quizás más polémico para los que han denominado el tema de la clase media, los arriendos, ¿no? ¿Qué pasa con los arriendos de los DFL2, que son viviendas menores de 140 metros cuadrados? Y finalmente los impuestos correctivos, que ahí ya es un poquito más complejo, usted nos va a poder explicar en simple. Pero son varios los puntos. Estos cuatro quizás que los podríamos dividir en cuatro ejes, subsecretaria. Y empecemos también entonces los impuestos a las personas. ¿Quiénes son finalmente los que van a tener que pagar un poquito más de lo que están pagando ahora? Sí. Es importante ese punto. Según lo que nosotros hemos hecho, los cálculos en el Ministerio de Hacienda, solamente un 3% de los contribuyentes, que son los contribuyentes de más altos ingresos, van a ver aumentado sus tasas de impuestos, ¿sí? Estamos hablando, para ponerle el número, de personas que ganan sobre 4 millones de pesos. Exactamente, sobre 4 millones de pesos mensuales, ¿sí? Esos son los contribuyentes que se ven afectados por los aumentos de las tasas. Y son, recordamos, son tasas marginales, que llamamos nosotros. Entonces, a pesar de que la tasa es la que aumente, en realidad, en términos absolutos, el aumento no es tan grande como en la tasa. Según el Servicio de Impuestos Internos decía que al reporte del año 2020 eran como 200.000, 209.000 personas las que les tocaría pagar este impuesto. Efectivamente, son 3% más bien de los contribuyentes del impuesto a la renta. Son un 97% de los chilenos y chilenas no van a pagar más impuestos. No van a pagar más impuestos, efectivamente. De hecho, 75% de los contribuyentes en Chile hoy día está exento de pagar el impuesto. Recordemos que se empieza a pagar desde 770.000 pesos hacia arriba. Sí, nosotros hicimos
una gráfica ahí para mostrar, ¿cierto?, cómo se paga esto, que es lo que llamamos la escalera. Y ahí vemos que en el fondo la mayor parte o sea, los que ganan hasta 770.000 pesos mensuales no pagan impuesto a la renta. Y también una persona que gana más, por ejemplo, que gana 1 millón de pesos, esa persona por los primeros 770.000 pesos tampoco paga impuestos. Mira, solo paga la por gráfica para que vaya apoyando justamente lo que usted explicaba. Es súper importante. Piensa ahí, porque vamos a ir conversando. La idea es que en esta conversación también la gente lo pueda ir viendo. Y lo que vamos a ver, corríjame si me equivoco, yo estoy viendo esta gráfica, es lo que ahora se está pagando por impuesto. Entonces, si se fijan, y se habla de que solo el 3% aumentaría su impuesto a la renta, o sea, lo que percibe mensualmente. Porque si vemos la escalera, como usted decía, su secretaria, aquí vemos que si usted gana en la casa entre 0 y 770.000 pesos, no paga ahora ningún tipo de impuesto. 4% desde 777.000 a 1.727.000 pesos. Eso es lo que es actual, ¿no, subsecretaria? ¿Estoy bien? Sí, exacto. Y ahí voy viendo. 8% desde 1.727.000 pesos de ingreso a 2.878.000. 13,5% de impuesto si usted gana desde 2.878.000 a 4.030.000 pesos. Hasta ahí todo igual. Subsecretaria, venga por favor, le quiero invitar a que se ponga en este otro lado, porque aquí en estos 3 escalones, podríamos decir, en esta analogía que estamos haciendo, es donde sí va a aumentar el impuesto a la renta, que hasta ahora es de este monto, ¿no? Sí. 26% es de 4.030.000 pesos a 5 millones, 30% a 5 millones, disculpa, y ahí está. Las tasas que hay acá son las nuevas tasas. Estas son las nuevas tasas. Esas son las nuevas tasas. Es súper importante entonces, si usted gana de 4.030.000 pesos para abajo, sigue todo igual, ¿no? Exactamente. Y luego viene el cambio. Luego viene el cambio, y es bueno aclarar. Entonces, de 4 millones a 5 millones aproximadamente, aumenta a 26%, de 23%, después de 30% acá, 35% y 43% para los demás de 8 millones. Hoy día llega hasta 40%, entonces es un 3% adicional acá. Esto es un impuesto a las personas, digamos. Sí, esto es impuesto al que se llama el impuesto a la renta, que pagan personas, las personas en general, ¿cierto? Naturales, los contribuyentes, sí. Claro. Ahora, bien, lo que también quería explicar, por ejemplo, si alguien gana 5 millones acá, no significa que paga 26% de 5 millones. ¿Ya? Paga 0 por los primeros 770.000, después 4 por los siguiente tramo de ingreso, 8 por el siguiente tramo, y así sucesivamente. En su carga efectiva, en realidad, es mucho menor, es aproximadamente 11%. Eso es una referencia. Eso es una referencia, sí. Esas son las tasas marginales. Entonces, esto es el cambio de aquí para arriba. Hablamos de que en este rango se estima que es el 3% de la población. Exactamente, ¿no? 3% de las personas. Solamente 3% de las personas. Ese fue un compromiso del programa del presidente, digamos, no tocar las personas de los primeros tramos de ingreso, también porque creemos que es primero que las personas vean que llegan los beneficios sociales, mejorar también la desigualdad que tenemos en Chile a través también del sistema tributario, cobrando impuestos que se pueden pagar, más impuestos de los grandes ingresos y también de los grandes patrimonios, que es el otro impuesto también que tenemos. ¿Nos podría explicar en fácil, así con pera y manzana, qué va a cambiar con este famoso royalty minero? ¿Cuánto más van a pagar las compañías y las inversiones mineras a diferencia de lo que hoy pagan? Sí, en el royalty minero, que es otro impuesto que nosotros tenemos hoy día, un impuesto específico a la minería. Sí. Entonces, se construye primero sobre un proyecto que ya está en el Senado, pero se le hacen cambios de manera que pueda recaudar más. En el largo plazo esperamos que llegue a medio punto del PIB, ¿sí? Que es suma, básicamente. Quizás no suena tanto, pero suma. Y la idea ahí es que la renta de ese mineral, ¿cierto? Que es lo que es de todos los chilenos, según todas las constituciones posibles, ¿cierto? Se quede, después de pagar las inversiones correspondientes, ¿cierto? Los costos de esa inversión se quedan en Chile. Sí. Y eso hoy día es bajo, es como 20%, y la idea es aumentarlo a 70%, a 60%. Y eso nos deja igual de competitivos en los mercados, porque hay algunos que dicen, oiga, sí, está bien. Va a bajar la inversión. Claro, pero
vamos a quedar a lo mejor con un nivel de impuestos que va a perjudicar a las compañías que invierten en Chile, van a lo mejor preferir irse a Perú, irse a Bolivia, a otros lugares, ¿no? Que también tienen mucho cobre. Sí, es bueno esa pregunta. De hecho, nosotros hicimos comparaciones con Perú, que es nuestro vecino y que también exportan cobre. Y nosotros estamos cobrando mucho menos que ellos hoy día. Entonces, lo que hacemos es como equiparar a Chile. No quedamos más que ellos. La propuesta que tenemos depende del precio del cobre, pero en promedio quedamos igual. Subsecretaria, y la intención también de poder aumentar este royalty del principal producto que exportamos en Chile, que es el cobre, como se ha llamado muchas veces el sueldo de Chile, tiene que ver también con qué se puede financiar con eso. Estamos viendo ahí atrás hoy una lámina de, por ejemplo, esto permitiría financiar el aumento de la pensión garantizada universal, que se ha anunciado que el gobierno quiere llegar, por ejemplo, a los 250.000 pesos. Efectivamente, uno de los temas que tenemos aquí hay como 3 grandes temas, preocupaciones que queremos financiar con esta reforma. Una importante es el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, ¿cierto? Hoy día es de 185. Hoy día es de 185, se avanzó, ¿cierto?, en febrero a ese monto. Y el Fondo Universal de Salud también, mejorar todo lo que es salud, ahí también tenemos ese Fondo Universal. También en temas del Sistema Nacional de Cuidados, ¿cierto?, y educación, en infraestructura educativa, y finalmente el desarrollo productivo y la descentralización fiscal. Las viviendas también, que fue un anuncio que hizo hace muy poquito el presidente. Efectivamente, y ese es el plan de emergencia habitacional que contempla 260.000 nuevas viviendas, ¿sí? Todo eso se puede financiar con esta reforma tributaria. A ver, cuando se plantea una reforma tributaria en el país, siempre se dice que por parte de las grandes empresas, los inversionistas, nunca es un buen momento para subir los impuestos. Nunca es un buen momento para pagar más. Pero el momento, secretaria, que estamos viviendo en la economía chilena y del mundo es muy complicado, y usted lo debe saber muchísimo y tantísimo mejor que nosotros. De hecho, a esta hora nuevamente el dólar está cotizándose sobre la barrera de los 1.000 pesos. En ese contexto, donde el propio presidente ha reconocido que hay factores no solo internacionales como la caída del cobre que hace subir el dólar, sino que también internos. Incertidumbre por el debate constitucional. ¿Esta reforma tributaria no contribuye a esa inquietud del mercado? Creemos que al contrario, una reforma tributaria que se hace cargo de las demandas sociales y de financiar el gasto público de manera responsable, porque esto responde a tener también una responsabilidad fiscal, ¿sí? En otros países de América Latina se financian endeudándose los países. Nosotros estamos diciendo, nosotros queremos financiar esto responsablemente. Y esto ayuda a disminuir esa incertidumbre. En general, los inversionistas se preguntan cómo van a responder a todas estas demandas. Bueno, aquí hay una respuesta concreta y además en el contexto de un pacto tributario también. Esperamos que en el Congreso haya una discusión que nos ayude a llegar a un acuerdo. Y por lo tanto esto se haga con un acuerdo, con un pacto tributario y además esto se hace de forma gradual, no es... La discusión empezó hoy día, pero esto va a durar varias semanas, ¿cierto? Al 2026 se espera que esto y ya la aplicación recaude. de estos instrumentos se hace de manera gradual, por eso decía recién, hay otro plan, ¿cierto?, para enfrentar la contingencia y son otros tipos de medidas que de hecho las podemos hacer porque tenemos algunos recursos disponibles ahí. Pero eso nosotros pensamos que esto ayuda más bien a disminuir la certidumbre que... ¿Usted descarta que tenga algún tipo de influencia en lo que está pasando? No suma más pelos a la sopa, como se dice por ahí. Exactamente. Por ejemplo, el alza del valor del dólar solamente obedece a factores internacionales hoy día, ¿o tiene algo que ver con esto? Hasta donde nosotros entendemos solo tiene que ver con factores externos. De hecho, muchos países están enfrentando la misma situación. Todo el mundo. Pero Chile, el peso chileno, secretaria, es la moneda del planeta, la segunda que más ha perdido valor en el mundo. Sí, eso depende de las comparaciones del tiempo, digamos. Pero en Chile, efectivamente, después de los últimos 2 años
Ha habido temas, ¿cierto?, con el tipo de cambio y todas las cosas que nosotros hagamos para disminuir esa incertidumbre ayudan. Y creemos que esta reforma ayuda a disminuir esa incertidumbre, da una respuesta, es una respuesta. Nosotros lo planteamos realmente, esta reforma tributaria en realidad es una respuesta tributaria a los desafíos que tiene Chile hoy día y esa es la forma de responder, creo, más responsablemente. Secretaria Sangüesa, a ver, partíamos del impuesto a la renta, ya decíamos que es un 3% el que va a aumentar el gravamen, hay otros elementos que estábamos hablando, también royalty minero. Y aquí hay algo que se ha dicho mucho, porque en el último tiempo la posibilidad de comprar un segundo departamento, una segunda vivienda, que luego es arrendada, tiene un ingreso especial. Y ahí es donde muchos han dicho, oye, me va a bajar el arriendo, me va a subir el impuesto, yo arriendo, yo soy arrendador. Entonces aquí, no sé si le parece, aprovechemos este respaldo también para ver quién va a pagar más impuestos de los que hoy día, a partir de ese arriendo, pueden obtener un poco de ingreso mayor. Muchas veces están súper al justo. Entonces, aquí me parece que hay un ejemplo bien interesante. Sí, hay dos ejemplos. Hay que distinguir primero el que es propietario de una vivienda y recibe ingresos por esos arriendos, del que es arrendatario y en el fondo paga un arriendo por vivir donde vive. Por el arrendador. Exactamente, por el arrendador que hoy día está recibiendo ingresos por ese arriendo. Primero es importante aclarar que aquí no creamos ningún nuevo impuesto. ¿Sí? No hay un nuevo impuesto al arriendo ni nada de eso. Se busca más bien igualar ciertas condiciones de trato a personas que reciben los mismos niveles de ingreso, pero de distintas fuentes. ¿Sí? Entonces, aquí hay un ejemplo. Primero, una persona jubilada que hoy día recibe, por ejemplo, una pensión alta para el promedio, ¿cierto?, de 300.000 pesos al mes, y arrienda una casa que además es de FL2, porque todas las otras propiedades que no son de FL2 tienen impuestos. O sea, los ingresos de arriendo siempre pagan impuestos, excepto para aquellos propietarios que tienen una casa de FL2 o una propiedad de FL2, hasta 2 solamente. Entonces, si recibe un ingreso mensual de 300.000 y un ingreso de arriendo de 400.000, esa persona tiene un ingreso de 700.000 pesos. Esa persona hoy día no paga impuestos, está exenta. ¿Y después? Y después tampoco. Es que es el punto. Tampoco hasta ese paga punto, impuestos. entonces no va a pagar más impuestos. Claro, hasta los 770.000. Pero subsecretaria, no hay ahí. Eso para que se entienda es porque estamos basándonos un poco en la escalera que vimos anteriormente, ¿cierto? En los tramos de ingreso. Y lo que se hace con esto es que las rentas que uno recibe por arriendo se declaren dentro de las rentas que yo tengo junto con mi sueldo, con mi jubilación. Y eso forma parte de esta escalera y ahí uno va calculando si tiene que pagar o no pagar. Exactamente. Hoy día nosotros deberíamos, cuando llenamos el formulario, quienes pagamos cierto impuesto a la renta, el Servicio de Impuestos Internos nos llena automáticamente un formulario ahí en la página. Pero el servicio no tiene información de estos ingresos, uno debería llenarlos manualmente. Y ¿cuánta gente lo hace también, difícil, subsecretaria? Muy subsecretaria, el primer ejemplo entonces queda igual. Y pasemos al segundo ejemplo, de aquí es relevante. Aquí está. Aquí hay 2 personas cuyo ingreso es lo mismo, 1 millón de pesos mensuales, pero la primera no tiene ninguna propiedad en arriendo y la segunda sí. Entonces aquí, para ver la diferencia, la persona que gana 1 millón de pesos de sueldo hoy paga 8.920 pesos mensuales de impuesto, porque eso es lo que corresponde para su nivel, ¿sí? Perfecto. Que es el 4% de 230.000 pesos. Después, una persona que tiene 700.000 pesos de sueldo y ingresos por arriendo en 300.000, hoy día no paga impuestos. Nosotros... si es que es un arriendo de una propiedad de FL2, debería pagar. Debería simplemente pagar los 8.920 pesos mensuales. O sea, estos 2 ejemplos, para cerrar el tema, Nati, entonces, la persona que gana 1 millón de pesos en sueldo directo va a pagar lo mismo que la persona que recibe un sueldo de 700.000 pesos y además un arriendo por 300.000 pesos, porque en definitiva está ganando el mismo sueldo a bolsillo, digamos. Claro. Esa es la idea. Y él paga 0 y ese pagaría 8.920 pesos. Esa es tratar, se igualan, digamos, las fuentes de ingresos para pagar el
Pero una pregunta, porque hay mucha gente que tiene un departamento, por ejemplo, que después se casó, juntaron renta, se compraron una casa y ese departamento lo arrendaron, pero están pagando dividendo por ese departamento. ¿Qué pasa ahí? ¿Se resta y se suma el dividendo con el arriendo y se paga solo por lo que yo gano o no me consideran en general los impuestos se pagan por los ingresos, ¿sí? Ahora, en el caso de los dividendos, existe hoy día un beneficio tributario para las personas que tiene que ver con descontar también de la base imponible, así como estos otros beneficios que voy a explicar ahora. Se descuentan los intereses que se pagan de esos dividendos. Hoy día perfecto. Eso ya se hace, entonces ahí igual hay un beneficio. ¿Sí? Sí, a ver si nos explica con esa lámina, secretaria. ¿Cuál es el beneficio? Hay dos beneficios a la clase media que son innovaciones en la reforma tributaria, que más bien son que el Estado deja de percibir esos ingresos para incentivar ciertas cosas, para beneficiar a cierta población. Uno es los arriendos. Entonces, claro, el arrendatario. Ahora el arrendatario está pagando un arriendo mensualmente entonces queremos descontar, la propuesta es descontar de sus ingresos el gasto que hace en ese arriendo. Entonces, si está pagando un arriendo de 400,000 pesos, supongamos, 400,000 pesos, y gana 1.000.000 de pesos, se le descuenta de 1.000.000 de pesos esos 400,000 pesos, quedan 600,000 pesos de ingreso tributable que está exento, entonces no va a pagar impuestos. Esa persona antes pagaba 8.920 pesos de impuestos, hoy día esa persona no va a pagar impuestos porque se descontó como gasto el arriendo que hace, el pago de arriendo. Sí, secretaria, después del terremoto de 1985 se instaura este famoso impuesto específico de los combustibles para poder generar la reconstrucción de aquella catástrofe. Si bien muchas veces se ha dicho que esta es una herramienta que recauda el fisco mucha plata y nunca más se sacó. O sea, ya eso se archi reconstruyó. Hay cuestiones que se cayeron de nuevo. Se quedó para siempre con nosotros. Pero ahí hay mucha gente que no es rica, que trabaja, que usa combustible, que se calefacciona con combustible, que usa el gas, que usa benzina o diésel, tiene una pyme. Y resulta que ya estamos pasando casi a los 1.300 pesos el litro y esto no tiene para cuándo parar. ¿Esta reforma hace algo por el impuesto específico de los combustibles o no? Eso no se toca hoy día. Pero, ¿por qué no? Porque eso es parte de impuestos específicos, son parte de lo que llamamos impuestos correctivos. Y eso todavía está en diseño. Entonces, más bien a fin de año pensamos presentar un proyecto de ley donde incluya esos otros impuestos, que son impuestos correctivos. Por ejemplo, ahora, en este mismo marco, hacer al menos una pausa con planteado una detención del cobro del impuesto específico mientras está el incendio global y nacional de la economía. Sí, que quería explicar es que el impuesto específico hoy día está acompañado de algo que se llama MEPCO, que es un fondo para estabilizar el precio de la gasolina y del diésel. Claro. Y hoy día, si nosotros no tuviéramos, el gobierno de hecho ha impulsado ya 2 proyectos de ley que han sido aprobados en el Congreso para poder poner más recursos en ese fondo de estabilización. Y si nosotros hoy día no tuviéramos ese fondo, el precio de la benzina no sería 1.000 pesos el litro, sería 1.600 pesos el litro. Entonces, si nosotros y ese fondo funciona a partir también del impuesto específico. Pero en el fondo despejar esa duda. Entonces, que no está contemplado para nada tocar el impuesto específico en esta reforma tributaria. Y es importante entender que si hoy día eliminamos ese impuesto, se elimina el fondo y aumentaría el precio de la benzina. Hoy día se está subsidiando, no se está recolectando impuestos. Para volver también al tema de los beneficios para la clase media, que quizás es lo más innovador. Usted decía, esto es algo que se está innovando en este tipo de rebaja de impuestos. Acá hay 2 ejemplos que acompañan en esta lámina. Si nos puede explicar un poco para también ir entendiendo, porque además, ¿cómo se va a hacer? Uno tiene que ingresar en impuestos internos cuando hace la declaración una vez al año. Esto es algo nuevo, es un procedimiento que nunca se ha hecho. Sí, respecto a lo último, estamos conversando con el Servicio de Impuestos Internos
para poder implementar una plataforma, digamos, que las personas porque puedan convengamos usar, que muchos ¿sí? de nosotros que pagamos impuestos en nuestras liquidaciones no hacemos una declaración de impuestos como alguien que hace honorario y no nos damos cuenta, pero efectivamente la liquidación de impuestos cuando se gana sobre 770 se va aplicando ese impuesto Sí, y uno no sí. sabe. Entonces, Sí. ahí hay un procedimiento, Hay un procedimiento, que hay que ver sí. cómo se va a hacer. Y los Sí. ejemplos que tenemos Los para ir ejemplos que entendiendo. tenemos aquí. Aquí hay una personas que arriendan. Bueno, este es el pago por arriendo, ¿no? Los Reducir arrendatarios, de su sí. base Un ingreso de imponible 1 millón. hasta 450.000 pesos. Entonces, se paga arriendo, por ejemplo, una persona que tiene un ingreso mensual de 1 millón de pesos y paga por arriendo 400.000, el pago de impuestos mensuales sin la reforma sería 8.920 pesos, que es lo que corresponde por mes, ¿cierto? Que es lo que corresponde a su ingreso. Ahora le vamos a descontar ese pago por arriendo del ingreso y el pago de impuestos. Con la reforma, digamos, ahí hay un typo, es 0. ¿Ya? Porque el ingreso tributable en el fondo va a ser 1 millón menos 400. O sea, si yo ganaba 1 mil. millón de pesos, al día de hoy pago 8.920 mensual en impuestos en mi liquidación. No me doy cuenta, pero lo estoy pagando. En un año son 107.040 pesos. Si se hace esta reforma, yo voy a poder ingresar el gasto que yo tengo en arriendo. Ahí, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un arriendo con codeudor? Si son 2 personas las que pagan el arriendo, porque esto, volvemos, es una innovación. ¿Y cómo se va a aplicar? ¿Qué pasa si es una pareja y ambos van con el gasto? Bueno, ahí esto de todas maneras tiene que hacerse de manera formal, entonces va a tener que presentarse el contrato de arriendo, ¿cierto? Alguna forma de Estamos justificar, claro, de justificar ese gasto, de poder justificarlo legalmente, ¿cierto? Con alguna... Para poder acreditar que yo tengo ese Exacto, arriendo. para poder acreditarlo. Y si hay una acreditación de 2 personas, bueno, tendrán que tener también esas 2 personas, ¿cierto? Acreditado el gasto, ¿sí? O sea, su secretaria, hay una cosa que es muy particular. A ver, en el caso de los arrendatarios, porque esto es para arrendatarios, va a haber un impuesto que se va a dejar de pagar, entre comillas. Sí, en el caso, exactamente. ¿cierto? Y ahí está el beneficio porque Sí. muchos decían, oye, voy a dejar de pagar 450.000 pesos. No. Ese es el tope. Sí, sí. ¿Ah? Porque, Sí. para que quede súper claro, porque de Súper repente si yo claro. arriendo digo, oye, Sí. con esta reforma... y No, es por tan eso así. Los ejemplos son muy los claros. ejemplos es claro para que veamos que ese es el ingreso. El impuesto que se aplica a ese ingreso es distinto, ¿sí? Por ejemplo, aquí son 8.900 pesos mensuales. Es ¿sí? el primer ejemplo. Vamos al segundo. El porque segundo ejemplo es de un ingreso mensual de 1.500.000. ¿Ya? Hay un pago por arriendo de 500.000 que, como el tope, el máximo de 450.000, solo puede optar al beneficio hasta 450.000 pesos. Entonces es el máximo beneficio. ¿Ya? Así que se le descuenta de su base de 1.500.000, se le descuenta 450.000, no 500.000, pero el pago de impuestos sin la reforma era 28.920 pesos, con la reforma 10.920 pesos. Perfecto, ahí está el otro ejemplo. Esa persona se estaría ahorrando 216.000 pesos pesos al año, que creo que es importante, ¿cierto?, para las personas que gastan en arriendo, igual a un tratamiento, digamos, a las personas que son propietarios, que ya reciben un beneficio por descuento de los intereses que yo hablaba recién. Y de esta misma manera estamos considerando un beneficio por el gasto que se hace en cuidado. En cuidado a niños menores de 2 años y a personas con una dependencia severa. Sí. Secretaria, sabe que hay algo que es súper importante también. Ha habido varias reformas y ajustes tributarios en los últimos años, en distintos gobiernos. Pero aún no se corrige algo por donde se fuga mucha plata. A ver. La elusión, que es dejar de pagar todos los impuestos ocupando las herramientas legales, ¿verdad?, que están en el sistema para no pagarlo todo. Por ejemplo, comprar cosas para el supermercado que no son para tu empresa, son para tu casa, pero las pasas por factura y sabemos que esa cuestión es más vieja que el hilo negro. O meter el combustible, o en fin, todas esas malas prácticas. Pero entre la elusión y la evasión, que es definitiva no pagar impuestos, el Estado y el Fisco de Chile pierden más de 20.000 millones de dólares. Deja de recaudar. ¿Cuándo se le va a hincar el diente a parar esa situación? ¿Y qué herramientas tiene esta reforma para parar eso? Esta reforma tiene un fuerte componente en eso, no solo en términos de lo que estimamos recaudar por la reducción de la evasión y la elusión, sino también porque
queremos que esto sea así. Parte del proyecto de ley incorpora medidas muy específicas para fortalecer la labor que hace el Servicio de Impuestos Pero Internos. ¿cómo cuáles? Porque, por ejemplo, hay países donde a nadie se le pasa por la cabeza hacer esto. Porque si usted lo hace, se va preso. De hecho, hay cuando fuimos nosotros a conversar con las personas en estos diálogos sociales, la gente es muy crítica de esto, o sea, quiere que no haya abuso, básicamente. Y por eso es bueno que el Servicio de Impuestos Internos y también los otros servicios, también aduana y la Tesorería General de la República, tengan los instrumentos legales necesarios para poder hacer esa labor. ¿Y nos podría dar el mejor ejemplo de cuál es la mejor herramienta que contempla este proyecto para parar elusión y evasión? Uno al menos. Hay varias herramientas. Hay una que es una herramienta que se llama la Norma General Anti-Evasión, que permite al Servicio de Impuestos Internos entonces considerar algunos aspectos específicos, ¿cierto?, de comportamiento como elusivos y por lo tanto investigarlos. Y eso fortalece al Servicio de Impuestos Internos porque le da una norma general sobre la cual actuar, ¿sí? Y también ha incorporado otros elementos normativos que son más bien reglamentarios, ¿cierto?, de cómo el Servicio de Impuestos Internos también puede mejorar su fiscalización. Y por otra parte, también el Servicio de Impuestos Internos tiene metas hoy día administrativas sobre cómo evaluarlas. El Servicio de Impuestos Internos va a poder... va a ser el sujeto de acción penal. Va a ser el Servicio de Impuestos Internos quien presente las querellas, quien lleve esto a la justicia, o las cosas van a cambiar, porque hemos visto en la historia reciente que a veces se actúa de una manera y otras no. Entonces, ¿cómo va a cambiar esto? Hay una conversación que estamos llevando a cabo, ¿cierto?, para poder ver qué herramientas justamente legales puede usar desde ese punto de vista más penal el Servicio de Impuestos Internos para perseguir. Por ahora lo que tenemos son fortalecimientos de su labor administrativa más que legal. Después estamos evaluando, ¿cierto?, incorporar esas medidas más penales, ¿sí? Y de esa forma también ayudar en el fondo en esta labor. El Servicio de Impuestos Internos hoy día tiene, de hecho, como un mandato desde el gobierno de cómo disminuir la evasión y la elusión, y entonces parte de sus tareas y en eso se encuentra. Secretaria, lo que dice Gonzalo me parece que es un ejemplo que no hay que soltar, porque usted dice que en este diálogo ciudadano se ha dado cuenta de que mucha gente dice, ok, yo estaría dispuesto a pagar algo más si es que esto reditúa en pensiones, en mejoramiento y salud, que son ejes fundamentales. Pero también dice, oye, ese tipo que yo veo que pone factura en el supermercado y lleva comida, que evidentemente no es para eso, y ahí es donde ese cambio, principalmente la elusión. Primera pregunta. Segundo, la evasión que vemos de la mercancía irregular, que cantidad que hay en el último tiempo, esos dos elementos en algo muy concreto. ¿Se podrá ver ese cambio como para que todos confíen también? Porque entiendo que uno de los focos es transparencia, que lo dijo el ministro Marcel al momento de presentar la reforma. Sí, efectivamente. A ver, hay cambios que tienen que ver con el fortalecimiento de los servicios mismos, ¿sí? Que, por ejemplo, hayan más personas que puedan tener labores de fiscalización, que haya nuevas tecnologías, por ejemplo, cuando se importa, cuando entra mercadería, que puedan haber estas máquinas que escanean y que pueden, por ejemplo, identificar si hay mercadería que viene bien justificada o no. Claro. ¿Cierto? Hay también temas de software aquí importantes, por ejemplo, computaciones, avances computacionales que pueden ayudar también a tener las facturas de esos bienes, ¿sí? Y los servicios están hoy día están trabajando full en eso. Todos los servicios asociados a esto, y de hecho ya han hecho cosas importantes, encontrar contrabando de cigarrillos, contrabando de armas también, o sea, tienen harto que decir y que hacer, y lo están haciendo. Secretaria, claro, sobre todo en los puertos lo hemos visto nosotros en otros reportajes, lo difícil que es fiscalizar cada uno de los contenedores, y ahí hay todo un trabajo también de investigación de ver si coincide la guía de despacho con la factura, y así se han detectado también varios contrabandos. Yo quería llevarla a la siguiente lámina, subsecretaria,
tributaria porque tiene que ver con los beneficios a los que puede acceder parte de la población cuando tiene a su cargo cuidados de menores de 2 años y personas en situación de discapacidad. ¿En qué consiste y cómo se puede acreditar también ese gasto? Sí, primero esto sí es también una innovación. Nosotros no lo teníamos inicialmente en el programa, pero considerando los temas de género son importantes, pensamos en esto. Esto ha sido tomado también de la experiencia de otros países, ¿sí? Países desarrollados, Canadá, ¿cierto? Y otros países tienen esto. ¿Y en qué consiste? Consiste en que los gastos asociados al cuidado de niños menores de 2 años y de personas con dependencia severa, hasta 550,000 pesos se pueden descontar de el ingreso para el pago de impuestos. Entonces, por ejemplo, si una persona gana 900,000 pesos mensuales y gasta en cuidados 150,000 pesos mensuales, sin la reforma esa persona pagaría 4.920 pesos de impuesto por los 900,000, ¿cierto? Y con la reforma, como se descuenta 150,000 de 900,000, estaría en el tramo exento y no pagaría entonces impuestos. Esta persona se estaría ahorrando 59,000 pesos aproximadamente al año. Después, otro ejemplo acá, donde hay un ingreso mensual mayor, 1.200.000 pesos, y hay un pago por cuidado de 200,000 pesos. Nuevamente, sin la reforma, esa persona hoy día está pagando por su ingreso de 1.200.000, 16.900 pesos de impuestos. Con la reforma, como se le descuenta 200,000 a 1.200.000, va a pagar impuestos solamente por 1.000.000 de pesos y esos impuestos corresponden a 8.920 pesos. Por lo tanto, esta persona también se ahorra 96,000 pesos al año. ¿Sí? Perdón, una pregunta súper práctica, también apuntando a los beneficios o algunas cosas que esperan algunas familias que a lo mejor en el pasado fueron muy acomodadas. A veces una pareja, el señor era médico, la señora, qué sé yo, y tenían otro pasar, ganaban más plata. Consiguieron adquirir una buena casa, ¿cierto? Pero hoy día resulta que son jubilados. Y los jubilados en general sabemos lo que pasa. Se reduce importante el tamaño de la billetera. Hay mucha gente que sigue pagando las mismas contribuciones. O que no han bajado lo suficientemente como para darles una mano a personas que tienen mucho menos que antes, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese tipo de impuestos también? Pensando en la tercera edad o en el adulto mayor, las personas mayores. Sí, ese es un comentario que de hecho recibimos la semana pasada cuando fuimos a la Cámara a presentar el proyecto. Es importante decir que los adultos mayores hoy día, o sea, las personas mayores de 65 años reciben un beneficio tributario por las contribuciones, o sea, no pagan contribuciones las personas mayores de 65 que tienen ingresos menores a 700,000 pesos. Y de ahí pagan 50%, 25%, así va reduciéndose ese pago de contribuciones. Entonces hay un beneficio hoy día por el pago de las contribuciones. Hay que solicitarlos, ¿sí? Así, ¿no, subsecretaria? Pero ¿cuántas personas, por ejemplo, acceden a ese beneficio? ¿Cuántos jubilados? No tengo el dato exacto hoy día, pero... Son pocas personas. Pueden ser más si es que podemos informar más a la población. Tal vez ampliar eso, porque también he escuchado mucho al gobierno y me parece bien. Y tal vez desde los gobiernos pasados. O sea, también un poco ampliar esto a la clase media. Yo creo que la primera vez que la clase media sintió un apoyo directo real fue, desgraciadamente, en el contexto de pandemia, donde las ayudas fueron bastante más universales. Pero en general la clase media siempre dice, oye, pucha, nosotros quedamos fuera de todo. ¿Se ha pensado o se incorpora en esta reforma tributaria? Bueno, estos beneficios, por ejemplo, son para la clase media porque son independientes de los ingresos de las personas. O sea, en realidad el beneficio es hasta las personas que ganan aproximadamente 7 millones de pesos mensuales. Entonces, aquí creemos que por eso le hemos llamado beneficios para la clase media, porque consideran esos gastos. Y respecto a los adultos mayores, por supuesto que podemos conversar en el Congreso con los parlamentarios si tienen alguna iniciativa ahí adicional
Claro, podemos hacer. esto tiene que pasar por el Congreso, se Sí. viene toda una discusión legislativa y hay margen ahí para negociar también en el Congreso para ir mejorando algunas de estas... Sí, más que nada lo llamamos diálogo parlamentario, ¿cierto? Tuvimos un diálogo social, ahora viene un diálogo parlamentario que este año se ha producido de manera bastante buena. De hecho, nosotros hemos ido con los proyectos, pero ahí se han hecho mejoras, ¿cierto? Y esto ha fortalecido también el proyecto y estamos disponibles para ir. Todos los martes y miércoles sesionan, ¿cierto? Y vamos a explicar y podemos ir conversando, por supuesto. Secretaria, hay mucha gente que en pandemia emprendió, que empezó a tratar de vender sus productos. Los viernes acá nosotros también tenemos un espacio y ahí también hay dos elementos, regularización y también una suerte de, no sé cuál es el concepto, si es perdonazo, que es una suerte de periodo en que se va a ir estableciendo, pero las pymes también entiendo que tienen, y estos emprendedores nuevos tienen hay una fórmula de entrar y que también tengan un apoyo, ¿no? Sí, efectivamente. Aparte de cuidados, clase media, pymes, y hay unos apoyos para las pymes bien específicos que deberían estar por aquí en la presentación. Sí, entiendo que sí. Si no, lo puedo explicar de todas maneras. Para los nuevos emprendimientos hay más bien un apoyo para la formalización. Queremos que se formalicen todos esos emprendimientos, porque por una parte hay beneficios tributarios, pero también necesitamos todos tener la información de cómo eso va creciendo, ¿cierto? Entonces, durante el primer año se les va a dar facilidades en realidad se les va a reducir el pago del IVA a 100% durante los primeros 3 meses. ¿Sí? Después a 50% durante los siguientes 3 meses y después a 25% durante los siguientes 6 meses. Por lo tanto, durante el primer año, todos los nuevos emprendimientos van a tener una reducción significativa de ese pago de impuestos. Y al igual que estos beneficios, eso permite también mejorar la formalización, que ha sido también una demanda también tanto de empresarios como de las personas que disminuya la informalidad, porque eso también es parte de lo que es ser un país desarrollado, ¿sí? Queremos ser un país desarrollado, un país que avanza, es un país también donde todos tenemos actividades formales y también empleos formales. Sí, finalmente, subsecretaria, a ver, es de toda justicia que aquellos que hemos tenido mejor suerte o tengamos más ingresos podamos contribuir más para ir balanceando la cancha, ojalá irnos acercando cada vez más a el sistema de vida, ¿verdad?, que tiene un país desarrollado, donde tienen mayores prestaciones sociales, donde tienen mejor calidad de vida y todo eso está perfecto. Pero, ¿de qué manera este proyecto incorpora un cambio que creo que no se ha hecho en materia tributaria en Chile? Y que otros países, porque ya que estamos aspirando a ser más OCDE cada vez y más desarrollado cada vez, pero resulta que esos países tienen otro comportamiento también en la rendición de cuentas a los contribuyentes de qué se hace con su plata. Todas las personas que nos están viendo de otra manera contribuyen. Pagan desde el IVA, con el pancito que compra o con las cosas del supermercado, el combustible, todos ponemos plata. En Australia, un profesor o cualquier persona recibe anualmente un informe en detalle. Esto paga usted de impuestos. Esto es lo que hacemos nosotros con los impuestos. Tantos recursos se gastaron en el plan de educación o tanto en este beneficio en detalle a cada contribuyente. Sí. Y lo otro, evaluación de qué, planes del Estado están cumpliendo los objetivos. Sí. Hubo un informe hace un par de años, lo último, que decía que el 80% de los planes no llegaban a las metas para los cuales fueron pensados. Entonces, así como también le exigimos a los privados que paguen los impuestos, como el Estado también se compromete a que la plata no se malgaste, no se cumpla el objetivo y se pierda plata. Efectivamente, en este proceso de diálogo que nosotros hicimos también, una de las cosas que salió con mucha fuerza fue que las personas quieren entender a dónde van los impuestos, qué pagan. Y qué impuestos pagan. Por una parte, qué impuestos pagan, por otra parte, hacia dónde van. Por lo tanto, tenemos un plan que estamos diseñando. Esas no necesariamente son medidas legales, sino que mejoramiento en la entrega de información. Hoy día el Servicio de Impuestos Internos manda ciertos emails donde informa, pero la gente
por alguna razón tampoco se informa. Entonces hay que mejorar la información. Nosotros tenemos en la comparación internacional buenas medidas de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, siempre podemos ir avanzando más. Y queremos ahí ordenar también la casa y tener planes, por ejemplo, para poder informar el presupuesto de manera más transversal. Hoy día el presupuesto de la República está dividido por ministerios y servicios. Pero hay distintos ministerios y distintos servicios que tienen gastos asociados a un mismo objetivo. Entonces la idea también es poder ordenar eso y decir, mira, este objetivo lo está respondiendo estos ministerios y este servicio de la misma forma. Y también tenemos un plan de fortalecimiento de un servicio que tenemos en el Ministerio de Hacienda para fortalecer la formación tributaria y también el conocimiento tributario de todos nosotros, que tiene que empezar desde muy temprano, quizás en los liceos, Claro, ¿cierto? colegio, claro. Hasta más tarde, para poder también saber qué hacemos con esto. Eso es una responsabilidad del Estado también. Estamos trabajando con eso, de hecho, con el Ministerio de Educación incluso, y también con el fortalecimiento de algunas medidas para poder transmitir a las personas e informar, buscar las mejores formas de informar, las mejores tecnologías, ¿cierto? Hoy día, como te digo, hay transparencia, pero no está llegando la información. Entonces tenemos que dar un Mejorar paso todos ahí esos canales, claro que importante. sí. sí. Secretaria, muchas gracias por venir, por estar con Sí, nosotros, por responder gracias a nuestras preguntas, y la ustedes. dejamos porque faltan 20 a las 11 y se vienen noticias en su área de Hacienda. Gracias, Rafa. Gracias.